La Navidad es una festividad que se celebra en gran parte del mundo. Sus orígenes, que son una mezcla entre antiguas fiestas paganas y la gran festividad cristiana, ha acompañado a la humanidad en los últimos siglos. Y esta, con todos sus matices y sus orígenes provenientes de otras culturas, hace que la Navidad tenga un lado oscuro, tanto por el génesis de muchos de sus elementos que la integran, así como situaciones turbias que se han dado en esta fecha. Y a pesar de que muchos pasan estos días en familia y con mucha alegría, asimismo, pasan crímenes terribles que han manchado de rojo a estas fechas. En el presente video, veremos misterios, el lado negro de la festividad y orígenes más que curiosos que nos hacen ver con otros ojos a esta época. Es así que sin más dilación, pasemos con el lado oscuro de la Navidad. Los orígenes paganos de la Navidad. Para comprender la verdadera esencia de la Navidad, debemos de despojarnos por un momento de la iconografía moderna y descender a las raíces más profundas y arcaicas de nuestra civilización. Lo que hoy conocemos como una festividad cristiana es en realidad un complejo manuscrito donde había rituales de culturas que veían en el invierno no solo una estación, sino una lucha existencial entre la luz y la oscuridad. El misterio de la Navidad comienza mucho antes de los pesebres y los nacimientos, en el corazón de las celebraciones paganas que veneraban al cosmos. El solsticio de invierno, el nacimiento del Sol Invictus. El pilar fundamental sobre el cual se erige la Navidad es el solsticio de invierno. Para los antiguos, este era el momento más aterrador y a la vez más esperado del año. Era el instante en que los días dejaban de acortarse y el sol, que parecía estar muriendo, comenzaba su lento pero inevitable retorno. En la antigua Roma, esto se celebraba a través de las Saturnales, una festividad en honor a Saturno, dios de la agricultura, la riqueza y el tiempo. Durante una semana, las normas sociales se invertían. Los esclavos eran servidos por sus amos, las celebraciones eran en un ambiente de carnaval, se intercambiaban regalos, que en esos tiempos básicamente eran velas y figurillas, así como decoraciones con plantas, así como que se servían grandes banquetes. Sin embargo, el vínculo más directo con nuestra fecha actual proviene del culto al sol, el Sol Invictus. La iglesia primitiva, en un movimiento de astucia teológica y política, decidió fijar la conmemoración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para cristianizar estas festividades solares. Al hacerlo, fusionaron la figura de Cristo con la del sol, absorbiendo así la energía de una tradición que celebra el triunfo de la luz sobre las tinieblas del invierno. En el norte de Europa, los pueblos nórdicos celebraban el Yule, donde se encendían grandes troncos para atraer la fortuna, y se creía que los mundos de los vivos y los muertos se volvían peligrosamente difusos. El extraño origen del árbol de Navidad. Uno de los elementos más enigmáticos es el árbol de Navidad. Su origen se remonta a las tradiciones germánicas y escandinavas, donde los árboles de hoja perenne, llámese píceas, abetos y pinos, eran venerados como símbolos de inmortalidad. Mientras el resto de la naturaleza sucumbía al rigor del hielo, estos árboles permanecían verdes, desafiando la muerte misma. Los antiguos pueblos decoraban sus hogares con estos árboles y se decoraban con ofrendas para los espíritus y dioses, celebrando la vida en pleno invierno, en un tiempo en donde esta época del año podía terminar con vidas, y esta era una forma de agradecer a los dioses. Existe una leyenda turbia que narra cómo San Bonifacio en el siglo VIII derribó un roble sagrado dedicado a Thor para terminar con los sacrificios que se realizaban a sus pies. En su lugar, señaló a un pequeño abeto cuya forma triangular representaba a la Santísima Trinidad, cristianizando así un símbolo profundamente arraigado en la psique pagana. Lo que hoy es un adorno brillante fue en su origen una forma de rendir tributo a la vida y supervivencia. El muérdago, la planta sagrada de los druidas. Finalmente, el muérdago añade un toque de misticismo celta al video. Para los druidas, esta planta era sagrada porque no crecía en la tierra, sino en las ramas de los robles, pareciendo descender directamente del cielo. Era considerado un símbolo de fertilidad, paz y protección absoluta.
Se creía que el muérdago podía curar cualquier mal y otorgar protección contra los rayos y los incendios. En los rituales celtas, el muérdago se cortaba con una hoz de oro en una ceremonia solemne. Si los enemigos se encontraban bajo el muérdago en el bosque, debían bajar sus armas y mantener una tregua hasta el día siguiente. De aquí nace la tradición del beso bajo el muérdago, un acto que originalmente buscaba la bendición de la fertilidad y la armonía, pero que guarda en su origen el respeto sagrado por una planta que vive entre dos mundos. La Navidad, por tanto, no es solo una fecha en el calendario, es el eco de antiguos ritos solares, sacrificios bajo robles milenarios y la esperanza de pueblos que, frente a la oscuridad total, decidieron encender una hoguera y decorar un árbol para llamar de nuevo a la vida. El misterio de la estrella de Belén. En lo más superficial de este video, la estrella de Belén aparece como un símbolo de esperanza, pero a medida que descendemos a las profundidades del análisis científico y astronómico, se convierte en uno de los enigmas más antiguos y debatidos de la historia. ¿Fue realmente un milagro divino, un fenómeno astronómico explicable o simplemente un recurso literario para validar el nacimiento de una deidad? A lo largo de los siglos, los astrónomos han intentado encontrar un evento celestial que coincida con los registros del nacimiento de Jesús. Una de las teorías más fascinantes es la propuesta por Johannes Kepler, quien sugirió que la estrella no fue solo un cuerpo celeste, sino una triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Este evento, extremadamente raro, había creado un brillo intenso y persistente en el cielo nocturno, algo que los Reyes Magos habrían interpretado como una señal de un cambio de era. Aunque en la historia tradicional de la estrella de Belén se dice que esta estrella lo siguió hasta el nacimiento del niño Jesús. O sea, la estrella de Belén no se trataba de un punto en el cielo estático. En este caso, lo que da a entender es que mientras los Reyes Magos avanzaban en sus camellos, la estrella se movía guiándolos hacia la ubicación exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el misterio se vuelve más turbio cuando consideramos otras posibilidades. Algunos científicos apuntan hacia una supernova o el paso de un cometa, como el cometa Halley, que fue documentado en el año 12 a.C., pero los cometas eran vistos en la antigüedad como presagios de muerte y desgracia, y no como guías hacia la salvación, lo que contradice el espíritu de la narración bíblica. Además, el Evangelio de Mateo describe que la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, un comportamiento físico imposible para cualquier cuerpo astronómico convencional, lo que sugiere que si existió, se trató de un fenómeno que desafía las leyes de la física. A finales de 2025, el debate sigue abierto y la estrella de Belén permanece como el punto de unión entre la fe, la ciencia y lo desconocido. Ya sea que se trate de una alineación planetaria única en milenios o de un evento sobrenatural, sigue siendo el faro que guía una de las historias más influyentes de toda la humanidad y el punto central de la Navidad. El peligro de los árboles de Navidad naturales. Esto no se trata de una leyenda urbana nacida en foros de internet, sino una advertencia sanitaria y criminal que resurge cada diciembre. Este caso se sitúa en la intersección entre la negligencia industrial y la psicosis colectiva, recordándonos que el centro de nuestras celebraciones puede esconder una amenaza invisible para nuestra salud y la de nuestros seres queridos. A lo largo de los años se han documentado incidentes donde árboles de Navidad, específicamente los naturales, han sido tratados con pesticidas, herbicidas y retardantes de fuego de alta toxicidad, que para nada están regulados para uso doméstico. El caso más turbio ocurrió cuando familias enteras comenzaron a reportar síntomas extraños, náuseas extremas, mareos persistentes y, en los casos más graves, convulsiones y problemas respiratorios agudos, justamente en épocas decembrinas. Al principio era un misterio, pero poco después se dieron cuenta de que esto pasaba posterior a instalar y decorar el árbol. Las investigaciones revelaron que algunos productores clandestinos
en un intento por preservar la frescura del árbol o evitar plagas durante el transporte masivo, bañaban a los ejemplares en compuestos de organofosforados, químicos diseñados para uso agrícola e industrial, que al ser introducidos en el ambiente cálido y cerrado de una sala de estar, comenzaban a evaporarse y estos eran inhalados por las personas. Este proceso de desgasificación convertía el hogar en una cámara de intoxicación lenta. Lo que muchos confundían con el fresco aroma a pino era en realidad una mezcla volátil de veneno que afectaba con mayor rapidez a niños y mascotas debido a su masa corporal. Además del envenenamiento químico, existe el peligro biológico. El síndrome del árbol de Navidad se trata de una reacción alérgica severa causada por más de 50 tipos de moho que pueden crecer en la corteza. Estos hongos liberan esporas que causan letargo y dolor torácico. Un veneno natural que ha llevado a personas a hospitales en plena Nochebuena. Esto nos obliga a mirar con sospecha aquel abeto brillante, lo que entra a nuestra casa como un símbolo de alegría, felicidad y representando la vida eterna de Jesús, podría ser, si no se tiene precaución, en un caballo de Troya cargado de agentes tóxicos que nos pueden llevar al hospital en plena Navidad. Es ahora donde me gustaría que me dijeras, ¿tú tienes un árbol de Navidad natural en tu sala? ¿Has presentado alguno de estos síntomas? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Coca-Cola y Santa Claus. La imagen de Santa Claus que domina el imaginario colectivo actual. Un anciano robusto, con barba blanca, resplandeciente, traje rojo, con ribetes de armiño y una alegría desbordante. Es aceptada como una verdad universal. Sin embargo, para este video del lado oscuro de la Navidad, este es uno de los puntos donde el mito se cruza con una de las estrategias de mercadotecnia más exitosas y profundas de la historia. Aunque Coca-Cola no inventó a Santa Claus, fue la responsable de estandarizar su apariencia y fijar su ADN visual en los años 30. Antes de esta década, la representación de San Nicolás era caótica y a menudo perturbadora. Dependiendo de la región o del ilustrador, Santa podía parecer un elfo diminuto y siniestro, un hombre alto y delgado, de aspecto cadavérico, o incluso un personaje vestido con túnicas verdes, azules o marrones. No existía un consenso que dijera cuál era su exacta apariencia. Era una figura del folclore que mutaba según el miedo o la esperanza de cada cultura. Pero todo cambió en 1931, cuando la compañía Coca-Cola contrató al ilustrador Harold Sundblom. El objetivo era claro. La empresa necesitaba incentivar el consumo de su bebida gaseosa durante los meses de invierno, una época en la que las ventas caían drásticamente. Sundblom se alejó de las versiones místicas o severas de San Nicolás y se basó en el poema de Clement Clarke Moore, Una visita más de San Nicolás. Esto para crear un personaje humano, cálido y sobre todo, empático. Utilizando a su propio amigo, Lou Prentice, como modelo inicial y más tarde a sí mismo frente al espejo, Sundblom pintó a Santa Claus que no solo vestía los colores corporativos de la marca, rojo y blanco, sino que irradiaba una bondad que era comercialmente irresistible. Durante los siguientes 35 años, estas ilustraciones aparecieron en vallas publicitarias y revistas, creando una repetición visual tan poderosa que borró de la memoria colectiva cualquier otra versión del personaje. Este puesto revela una verdad fascinante. La Navidad moderna es, en gran medida, una construcción visual diseñada para el consumo, y Coca-Cola logró lo que ningún gobierno o religión había conseguido antes: unificar la imagen de una figura festiva bajo una sola marca. Lo que hoy vemos como una tradición ancestral es en realidad el resultado de una campaña publicitaria que se volvió tan icónica que terminó convirtiéndose en la realidad. Una figura que hasta el día de hoy sigue siendo un estándar universal. La imagen de Santa Claus, casi oficial en todo el mundo. Personas perecieron tras comer pastel de Navidad.
Este caso, ocurrido en las vísperas del Año Nuevo del 2024, se ha convertido en uno de los episodios más perturbadores y desconcertantes de la crónica negra en Brasil, ocupando un lugar sombrío en las profundidades del lado oscuro de la Navidad por su naturaleza fría y premeditada. Lo que comenzó como una reunión familiar para compartir un postre navideño en la ciudad de Goiânia, Brasil, terminó en una tragedia que conmocionó al país entero. 3 mujeres, una madre de 53 años, una hija de 34 y la abuela de 86, perecieron tras consumir un pastel que, según las investigaciones preliminares, contenía una sustancia letal. El misterio se tornó macabro cuando las autoridades identificaron a la principal sospechosa, Amanda Partata, una abogada que hasta hacía poco era la nuera de una de las finadas. El móvil del crimen parece sacado de un thriller psicológico. Según la policía, Amanda no aceptaba el fin de la relación con el hijo de una de las víctimas, y en un acto de venganza calculado, llevó el pastel a la casa de la familia bajo una fachada de cordialidad navideña. Las víctimas comenzaron a sentir síntomas violentos apenas minutos después de ingerir el dulce: vómitos, dolores abdominales extremos y un colapso físico que las llevó finalmente a perecer en menos de 24 horas. Lo más turbio del caso es el nivel de manipulación que Amanda habría ejercido. Para ganarse la confianza de la familia y asegurar que comieran el pastel, ella fingió estar embarazada, utilizando ecografías falsas y compartiendo su alegría con las víctimas antes de darles el postre envenenado. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ella compraba los dulces, y los peritos forenses encontraron rastros de un potente pesticida agrícola en los restos del pastel, una sustancia prohibida para uso doméstico debido a su letalidad inmediata. Así fue como esta mujer le hizo lo peor a 3 personas, hija, madre y abuela, con un pastel de Navidad. Nadie esperaba que dicho postre tuviera un nocivo veneno disfrazado de un pequeño presente navideño. La tregua de Navidad de 1914. En los anales de la historia militar existe un episodio que roza con lo surrealista. Un momento de humanidad tan puro que parece extraído de una obra de ficción, pero que ocurrió en nuestra realidad, en el invierno más crudo de la civilización moderna, según varios. Se trata de la tregua de Navidad de 1914, un evento que desafió las órdenes de los altos mandos y demostró que incluso en el abismo de un gran conflicto, el espíritu humano es capaz de rebelarse contra todo lo impuesto. Diciembre de 1914. La Primera Guerra Mundial apenas llevaba 5 meses en Europa. Los soldados, enterrados en trincheras de lodo, ratas y cadáveres, se enfrentaban a una realidad que nadie les había advertido. El conflicto no terminaría para Navidad. Sin embargo, al caer la noche del 24 de diciembre, algo cambió en el sector de Ypres, Bélgica. Los estallidos, que habían sido la banda sonora constante de los últimos meses, cesaron de manera abrupta. El misterio comenzó con luces. Los soldados británicos, confundidos, observaron cómo en las pequeñas trincheras alemanas aparecían pequeñas luces brillantes. No eran bengalas de ataque, sino árboles de Navidad, decorado con velas que los alemanes habían subido al borde de sus parapetos. Entonces, el aire frío se llenó de música. Los alemanes comenzaron a cantar Stille Nacht, Noche de Paz. En serio, todo esto es real y pasó. Los británicos, tras unos segundos de shock, respondieron con el mismo villancico en inglés. El campo de batalla, que horas antes había sido el infierno, se convirtió en una reunión navideña. A la mañana siguiente, el día de Navidad, ocurrió lo impensable. Sin un acuerdo oficial, sin banderas de paz izadas por los generales, los soldados comenzaron a asomarse por encima de las trincheras. Al principio, existía el temor de que fuera una trampa, pero pronto, hombres que el día anterior intentaban aniquilarse unos a otros, caminaron desarmados hacia la tierra de nadie. De pronto ya estaban cruzando las líneas enemigas. Ahí, bajo un sol frío, se produjo el milagro. Los enemigos se dieron la mano, intercambiaron cigarros, botones de sus uniformes y raciones de comida. Se dice que incluso
se organizó un partido de fútbol improvisado utilizando una lata de comida o una bolsa de arena como balón, donde alemanes y británicos jugaron hasta quedar exhaustos, pero la tregua tuvo un lado más sombrío y necesario. Los soldados aprovecharon el cese de fuego para dar sepultura a sus compañeros caídos. En ese suelo neutral, antiguos enemigos rezaron juntos sobre las mismas fosas, compartiendo el dolor de la pérdida. Para los generales de ambos lados, situados a kilómetros de distancia en cómodos castillos, la tregua no fue un milagro, sino un acto de alta traición. El generalato británico, horrorizado por la fraternización con el enemigo, emitió órdenes estrictas para que el fuego se reanudara de inmediato. Se temía que si los soldados se daban cuenta de que el hombre que tenían enfrente era igual a ellos, el conflicto se detendría por completo. La tregua fue silenciada en los informes oficiales. Muchos soldados fueron castigados o transferidos a sectores más peligrosos para romper esos lazos de empatía. A pesar de los intentos de censura, las cartas de los soldados llegaron a sus familias, narrando cómo habían compartido fotos de sus esposas y sus hijos con el Uno o Tommy, apodos de los soldados de ambos lados. Así le decían a cada militar, dependiendo del bando. De esta manera, en aquel crudo 1914, el conflicto paró por al menos unos momentos, y se podría decir que fue uno de los milagros de Navidad más grandes de toda la historia. Uno de los mejores regalos que les pudo traer la Navidad a quienes se jugaban la vida en aquellas trincheras. Un caso atroz de Navidad. El caso de John Bennett Ramsey no es solo un crimen sin resolver, es una herida abierta en la cultura popular estadounidense y el punto más alto del morbo y tragedia de este video. Lo que debería haber sido una mañana de alegría, el 26 de diciembre de 1996, en Boulder, Colorado, se transformó en un laberinto de teorías conspirativas, errores policiales y un misterio que casi 3 décadas después sigue siendo el santo grial de los entusiastas de la criminología. John Bennett, una pequeña reina de belleza de tan solo 6 años, desapareció de su habitación en medio de la noche. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal fue una nota de rescate de 3 páginas encontrada por su madre, Patsy Ramsey, en la escalera de la cocina. La nota exigía la extraña cifra de $118,000, curiosamente el mismo monto que el padre de la niña, John Ramsey, había recibido como bono de Navidad. Sin embargo, el misterio se tornó macabro cuando horas después de que la policía llegara a la casa, el propio John Ramsey encontró a su hija en el sótano, sin signos. A la pequeña John Bennett Ramsey le habían hecho lo peor y presentaba signos de que la habían olvidado. Ella estaba cubierta por su manta blanca favorita, un detalle que añadía una capa de horror a la escena. Este caso divide a la opinión pública en 2 bandos irreconciliables. Por un lado está la teoría del intruso, apoyada por el hallazgo de una ventana rota en el sótano y una huella de bota no identificada. Quienes sostienen esta versión creen que alguien enfermo, obsesionado con los concursos de belleza infantil, entró a la residencia e hizo lo que hizo y dejó la nota para desviar la atención. Por otro lado, está la teoría familiar, y es el que ha alimentado el misterio durante años. Las sospechas recayeron sobre los padres debido a la extraña naturaleza de la nota del rescate, que pareciera haber sido escrita dentro de la casa con papel y pluma de los Ramsey. El análisis lingüístico sugirió que la nota era demasiado larga y detallada para haber sido escrita por un sector con prisas. Además, algunos apuntan a un trágico accidente provocado por el hermano mayor de John Bennett, Burke, que entonces tenía 9 años y que los padres habrían intentado encubrir para no perder al único hijo que les quedaba. El misterio de John Bennett Ramsey se hizo eterno debido a una gestión policial desastrosa. La escena del crimen no fue sellada correctamente. Amigos y familiares de los Ramsey caminaron por toda la casa, contaminando pruebas de ADN cruciales. El hecho de que John Ramsey moviera a la pequeña desde el sótano hasta el salón antes de que los forenses lo examinaran destruyó gran parte de la evidencia física que podría haber resuelto el caso en las primeras 24 horas. En 2008,
Nuevas pruebas de ADN de contacto encontradas en la ropa interior sugirieron la presencia de un hombre desconocido, lo que llevó a la fiscalía a pedir disculpas oficiales a los Ramsey. Sin embargo, en el 2025, el escepticismo persiste. ¿Cómo pudo entrar un intruso en una casa llena de gente, cometer este acto tan elaborado y escribir una nota de 3 páginas sin ser detectado? John Bennett Ramsey permanece en el abismo de este video como el símbolo de la pérdida de la inocencia. Su imagen, vestida con trajes glamurosos y maquillaje pesado, contrasta agresivamente con el frío sótano donde terminó. Una de las razones por las que este caso, aunque resumido para no hacer más largo el video, está aquí, es porque todo lo que escuchaste ocurrió en plena Navidad, exactamente el 25 de diciembre de 1996, dejando un crimen que se cometió y descubrió al llegar de una cena navideña la noche anterior. El final de la familia Lawson. En el lado más oscuro de la Navidad se encuentra un caso que desafía toda lógica y que convirtió la festividad de una comunidad en una pesadilla eterna. El asesinato de la familia Lawson ocurrió el 25 de diciembre de 1929 en Germantown, Carolina del Norte. Este suceso no solo es un misterio criminal, sino un relato de terror real que parece sacado de una película de suspenso psicológico. Charlie Lawson, un granjero de tabaco que aparentemente vivía una vida normal, tomó una decisión inexplicable semanas antes de la tragedia. Llevó a su esposa y a sus 7 hijos a la ciudad para comprarles ropas nuevas y elegantes y pagó por un retrato familiar. En aquella época, esto era un lujo extremo y un comportamiento inusual para un granjero. Nadie sabía que esa fotografía se convertiría en el último registro visual de una familia condenada por su propio patriarca. La tarde de Navidad, mientras la mayoría celebraba el nacimiento de Cristo, Charlie esperó a sus hijas cerca del granero y luego entró a la casa y acabó sistemáticamente a su esposa y al resto de sus hijos, incluyendo a una bebé de apenas 4 meses. El único que se salvó fue su hijo mayor, Arthur, a quien Charlie le había enviado fuera de la propiedad para realizar un encargo momentos antes de estos eventos. Tras cometer el crimen, Charlie colocó a sus hijos en posiciones ceremoniales, con las manos cruzadas sobre el pecho y piedras bajo sus cabezas. Finalmente, se internó en el bosque e hizo lo peor contra él mismo. El misterio que rodea este caso ha generado décadas de teorías. ¿Por qué Charlie Lawson cometió tal atrocidad en Navidad? Algunos sugieren que sufrió una lesión cerebral en un accidente previo a Nochebuena. Otros hablan acerca de secretos familiares, secretos muy turbios y oscuros que estaban a punto de salir a la luz. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió después. La granja se convirtió en una atracción turística donde la gente pagaba por ver la escena del crimen, incluyendo el pastel de Navidad de la familia, el cual nunca llegaron a probar. Este caso nos recuerda que a veces el verdadero monstruo no es una criatura del folclore, sino aquel que se sienta a la cabeza de la mesa en la mesa de Nochebuena. Lo sucedido en Salvatierra. En los estratos más profundos y dolorosos del lado oscuro de la Navidad, nos encontramos con un suceso que desgarra la idea de la festividad y la seguridad en el México contemporáneo. Lo sucedido en Salvatierra. Aunque los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre del 2023, la magnitud de la tragedia y el vacío dejado en las familias mexicanas convirtieron a este evento en una sombra permanente que oscurece cada temporada navideña desde entonces. A finales del 2025, el caso no es solo un recuerdo de violencia, sino un monumento a la impunidad y al horror de lo que debería haber sido una noche de paz. Todo comenzó en la ex hacienda de San José del Carmen, en el estado de Guanajuato. Un grupo de aproximadamente 40 jóvenes
amigos de la infancia y estudiantes se habían reunido para celebrar una tradicional posada navideña. Había música, piñatas y el ambiente propio de quienes celebran la vida antes del cierre de año. Sin embargo, el misterio y el terror se desataron cuando un grupo de jóvenes desconocidos intentó colarse a la fiesta, tras ser expulsado por los asistentes de manera pacífica. El sujeto regresó poco tiempo después, pero esta vez no buscaba integrarse, sino aniquilar. Llegó con varios hombres en camionetas, los cuales traían fusiles. El grupo irrumpió en el patio central de la hacienda, sin mediar palabra y aprovechando que los jóvenes se encontraban prácticamente encerrados. Abrieron fuego de forma indiscriminada. Los testigos de los sobrevivientes son desgarradores. Las luces de colores de la posada fueron rebasadas por las ráfagas de plomo. El resultado fue devastador. 11 jóvenes que pasaron a mejor vida, terminados allí en el lugar, y más de una decena de heridos de gravedad. Los atacantes, antes de huir, incendiaron varios vehículos que se encontraban estacionados, dejando así un crimen terrible en medio de una posada navideña. Lo que hace que este caso permanezca en la cima de los eventos más turbios de diciembre es el perfil de los caídos. No se trataba de criminales ni de personas vinculadas a actividades ilícitas. Eran jóvenes ingenieros, estudiantes y emprendedores que solo celebraban la Navidad en su comunidad. A finales del 2025, las investigaciones han avanzado a paso lento. A pesar de las promesas oficiales de justicia, la región de Guanajuato sigue sumida en una disputa territorial que convierte cualquier reunión social en un riesgo potencial, en algo que puede hacer que, en el mejor de los casos, jamás vuelvas a ver la luz del sol. Lo sucedido en Salvatierra cambió para siempre la forma en que celebran las posadas en esa región del país. Hoy, el eco de los villancicos en las calles de Guanajuato compite con el silencio de justicia que demandan los padres de esos 11 jóvenes. Este puesto es el que nos recuerda que, mientras el mundo se adorna con esferas y luces, la realidad puede ser tan cruda y letal como una ráfaga de plomo que en una noche de diciembre dejó una cicatriz que no sana con el paso de los años, ni con la llegada de nuevas festividades. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto el lado oscuro de la Navidad, misterios y eventos sumamente turbios sucedidos en estas fechas. En estas, que deberían de ser de paz y armonía, se ven corrompidas por hechos sumamente lamentables. ¿Qué puesto te ha impactado más? Sin más, amigos, quiero desearles felices fiestas. Feliz Navidad y espero que el día de hoy se la pasen increíble junto con su familia. Un abrazo y muchas gracias por seguir viéndome otro año más. Los quiero mucho, comunidad. Sin más, ya saben que yo soy Stan y les deseo feliz Navidad.